qué sirve este conducto? Para nivelar la presión. Exactamente, para nivelar la presión a nivel del oído. Sí, aquí en este oído medio hay aire. ¿Y por qué hay aire ahí? Porque en el exterior existe lo que se llama presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, ¿quién de ustedes, por ejemplo, no viaja de coche o va de ómnibus o ya subir en un avión? Dice que también, yo nunca viajé de avión, pero dicen que cuando está despegando, a veces usted va también a carretera, en un carro, va subiendo en una montaña y el vidrio parece que fica tamponado. ¿Por qué? Porque a medida que usted sube, la presión atmosférica va aumentando. Entonces aquí también hay una presión atmosférica. Ejemplo, yo no entiendo de presión atmosférica, pero siempre suelo hacer este ejemplo. Vamos a suponer que aquí a nivel, de aquí donde estamos en Paraguay, en la ciudad, ya aquí en Río, y alguna cosa por encima del nivel del mar. Alguna cosa así. Pero vamos a suponer que estamos a 10 presión atmosférica aquí. Entonces aquí probablemente también habrá 10 presión atmosférica. Por eso cuando choca el sonido viene, choca por el tímpano mueve unos huesitos que hay aquí, los huesitos mueven al oído interno, que vamos a ver más adelante lo que es el vestíbulo coclear, y de esa manera se distribuye el sonido. Pero cuando estamos viajando y estamos subiendo, entonces aquí ya no es 10, ahora vamos a suponer que es 20. Entonces, ¿qué pasa? El tímpano, que es una membrana, ella tiene que estar bien tensa. Entonces, cuando están 10 afuera y 10 aquí adentro, el tímpano está completamente recto. Cuando aquí aumenta, ¿qué pasa? La presión aumenta y hace con que el tímpano no quede tenso. Por eso el sonido viene, choca con el tímpano y el tímpano no se mueve, entonces no hay una buena circulación de la transcripción después del sonido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted está más para arriba, ahí entra lo que es la trompa de Eustaquio, en donde usted engule saliva. Al engulir, un buraquillo que está aquí con el oído se abre por unos segundos. Consecuentemente, el aire o la presión, que aquí es 20, entonces esa presión se nivela. Y lo mismo sucede cuando usted desce. Cuando usted está desciendo ahora de 20 para 10, lo mismo. Como aquí es una diferencia de presión, ahora un tímpano fica de esta manera, porque la presión es más grande aquí. Entonces llega el sonido, bate con el tímpano, como ella no está tensa, ella está un poquito abaulada, entonces el sonido no viaja hacia el oído interno. Ahí usted engole saliva, al engolir estos dos conductos se abren y al abrirse nuevamente se nivelan las presiones con la parte de afuera. ¿Sí? En algunas ocasiones, por ejemplo, van a tener pacientes y no les aconsejo inclusive que hacen, algunos están, por ejemplo, en un ambiente fechado donde está dando aula, por ejemplo, y a veces cuando va a espijar, fecha todo lo que es la nariz y la boca. Entonces es como si fuese que espija por dentro. Entonces, ¿qué usted está haciendo? Cuando viene el aire muy fuerte de los pulmones para espijar para afuera, si usted tapa la boca y tapa la nariz, esa presión vence a los esfínteres de aquí y esa presión viaja hacia el oído. Y hay veces que la presión aumenta tanto aquí que un tímpano puede llegar a estorar. Entonces tiene pacientes, por ejemplo, que van a espijar, él tapa nariz y boca, entonces la presión se va hacia los oídos, inclusive pueden estorar los dos oídos en algunas ocasiones. Existen casos en donde acontecieron eso de ahí. ¿Sí? Por suerte, la membrana timpánica es una membrana que se regenera. Estará alrededor ahí de, no lembro si era 2 semanas o 2 meses, pero dependiendo de la lesión, ella se puede volver a regenerar. Se estourar, fica surdo esse período? Si estourar, no es que fica surdo por completo. Depende. Es como si fosse
tambor. Sabe o tambor? Ele tem negócio branco onde você bate. Então, quando você quebra esse negócio branco, ele quebra, certo? Aí você consegue bater ainda, ele faz pouquinho de barulho. Só que en el oído también, el tímpano, él tiene colada ella más o menos un hueso llamado martillo, que es más o menos así. Luego va a un hueso llamado yunque, y el yunque se va a un hueso llamado estribo. Así que es más o menos así. Entonces cuando el sonido viene aquí, choca con la membrana se mueve, y al moverse mueve el martillo al yunque, el yunque al estribo, y el estribo mueve a una estructura llamada vestíbulo coclear. La cóclea principalmente es la parte de la audición, y el vestíbulo es una serie de estructuras donde circula un líquido, ¿sí? Y en la cóclea también son líquidos diferentes en una misma estructura. Entonces la cóclea tiene en su interior un líquido. Entonces cuando este hueso llamado yunque, él mueve, entra, sale, entonces dentro de la cóclea el líquido se mueve también. Y al moverse, ustedes van a ver en histología que hay unas células cilíndricas así. Y estas células cilíndricas tienen así unos pelitos. Y ese líquido, como se mueve en zigzag, mueven a los pelitos, y ahí es donde se transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, a partir de esta energía eléctrica es donde viaja a través del nervio llamado vestíbulo coclear, que es el par craneal número 8. Principalmente la parte de la cóclea, que es de la audición, y el vestíbulo es del equilibrio. Entonces, de esta manera, para explicar todo lo que sería la relación o una de sus funciones que tiene también la faringe, que es de la audición. ¿Sí? Entonces aquí hay algo bastante importante también. ¿Por qué? Porque pueden tener pacientes, principalmente son niños, en donde tienen infecciones de garganta a nivel de nasofaringe, y a veces si usted no trata esa infección, ya sea bacteriana o viral, si usted no trata, si el paciente pequeño es inmunocomprometido, tiene las defensas bajas, ¿qué puede hacer esta infección? Migrar de la parte de la nasofaringe, migrar hacia el oído. Entonces pueden tener pacientes pequeños que vienen llorando, la mamá le dice, no, él comenzó que não queria comer, e agora parece que está doendo o ouvido porque a criança enfia aqui o dedo e chora. Então você a uma inspeção da garganta, vê as amígdalas que está cheio de placas, então você já sospecha, tem uma infecção aqui e que provavelmente se complicou y está entrando al oído medio. Y del oído medio puede pasar al oído interno, y del oído interno ya puede pasar, por ejemplo, a las meninges, que comunica la parte ya del sistema nervioso. Entonces, de una simple infección de garganta se complicó a una otitis, una inflamación del oído, y del oído hizo, por ejemplo, una meningitis. ¿Ya escucharon hablar de la meningitis? Entonces, de esta manera es como el paciente se puede infectar y ir progresando su enfermedad en caso de que usted no detecte en un principio, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, cuando les preguntamos a usted cuáles son las funciones que tiene la faringe, entonces, de respiración, de deglutición o alimenticia, de lo que sería la fonación, porque no se produce el sonido ahí, pero el sonido pasa por el espacio, y de la audición. Perfecto. Entonces, otra pregunta clásica que se hace sobre la faringe es dónde ella está ubicada. Entonces, ella nos dice que está delante de la columna cervical, se encuentra detrás
¿de quién? De la fosa nasal, de la cavidad oral y de la laringe. Se encuentra debajo de quién? De la apófisis basilar del occipital. Y se encuentra, como esta es una vista lateral, pero si miramos una vista anterior, ella se encuentra prácticamente entre las ramas de la mandíbula. ¿Sí? Entonces fica entre, en un medio más o menos. ¿Ok? Entonces aquí les puse un resumen del resumen resumido de todos los resúmenes que se pueden resumir de esta manera. Entonces, ¿dónde inicia? A nivel de la base del cráneo, donde termina aproximadamente a nivel de la cervical número 6-7. Puede llegar a medir entonces aproximadamente ¿cuánto? 14 centímetros más o menos. ¿Sí? Ella tiene una porción superior llamada nasofaringe, una porción media llamada orofaringe y una porción inferior llamada laringofaringe. Ahí está. ¿Sí? Entonces, esas son sus porciones que tienen que recordar. Perfecto. ¿Y dónde está ubicada? Se encuentra delante de la columna cervical, se encuentra detrás de la cavidad nasal, oral y faríngea, se encuentra debajo de la base del cráneo y se encuentra entre las ramas de la mandíbula. Perfecto. Entonces aquí tienen otro. Es un órgano que, en este caso alimenticio, donde el alimento pasa de la cavidad oral hacia el esófago y también sirve para el pasaje del aire hacia la cavidad nasal, entrando a la laringe y de la laringe hacia la tráquea y de la tráquea a los bronquios y los bronquios a los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta que aquí el alimento y el aire, ellos se cruzan. A eso de ahí se le conoce con el nombre de encrucijada aerodigestiva. Entonces, cuando le preguntamos a ustedes, ¿dónde se encuentra la encrucijada aerodigestiva? Entonces ustedes responden en la faringe. No marquen laringe. Laringe no. Faringe. ¿Sí? No se pasa. Solamente a nivel de la laringe. ¿Sí? Otra cosa. Recuerden que les dije que la laringe es un órgano muscular. Entonces ella tiene músculos que son pares, obviamente están tanto del lado derecho como el lado izquierdo, ¿sí? Músculos intrínsecos y extrínsecos. ¿Qué significa intrínsecos? Son músculos que son únicamente insertándose a la faringe. Como por ejemplo, son conocidos como músculos constrictores. Está el superior, el medio y el inferior. Uno arriba del otro, ¿sí? Y el otro son músculos extrínsecos. ¿Qué significa extrínsecos? Son músculos que van a venir de un hueso o de una parte lateral a la faringe. Como por ejemplo, el músculo llamado palatofaringio. Ella va a venir del hueso palatino a la faringe. Está el estilofaringio, que va a venir de allá de la apófisis estiloides a la faringe. Y está el salpingofaringio. Es un músculo que viene de la porción salpingea de lo que es el palatino hacia lo que es la faringe. Entonces, la mayoría de estos músculos aquí, que son extrínsecos, son músculos clasificados como elevadores. Entonces, cuando usted hace el movimiento, miren, de la deglutición, usted engole, hay una parte donde la faringe sobrebrasiva. Entonces, estos músculos llamados elevadores son músculos estriados esqueléticos. ¿Por qué? Si yo le digo a usted ingula, usted tiene la capacidad de realizar el movimiento de deglutición. Estos músculos ya son constrictores. ¿Qué significa músculo constrictor? Significa que son músculos que funcionan más o menos como si fuese un esfínter.
Entonces ellos realizan el movimiento de contraerse y disminuir el tamaño de la luz. Simple, superior, medio, inferior. Uno está arriba, otro está en el medio, otro está en la parte inferior. ¿Sí? Ahora, hablando un poquito de las partes internas de cada una de las porciones de la nasofaringe, de la orofaringe y de la laringo, nos dice lo siguiente. ¿Dónde inicia específicamente la nasofaringe? Cuando nosotros vamos a ver cavidad nasal, ¿sí? Nosotros vamos a ver que la cavidad nasal tiene más o menos este formato así. ¿Sí? Ese buraquillo de aquí son estos buraquillos de aquí afuera. ¿Sí? Estos se llaman narinas. Ese buraquillo aquí donde você limpa para jogar na sua colera. Y esto sería la cavidad nasal. Después vamos a hablar qué hay en él. Pero hacia la parte de atrás hay otro buraco igual que este. Este buraco se llama narinas y este buraco de atrás se llama coanas. ¿Sí? Entonces aquí está más o menos el orificio donde termina la cavidad nasal e inicia lo que es la faringe. Entonces ese buraco de ahí se le llama coanas. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Nos dice que vamos a encontrar justamente ahí el orificio faríngeo aquí. Ese orificio es justamente aquel orificio que va a llevar un conducto hasta el oído medio, en donde va a continuarse con el conducto o con la trompa llamada de Eustaquio. En medio de los dos, hacia los lados laterales del orificio faríngeo de la trompa de Eustaquio, nos vamos a encontrar con dos pliegues. ¿Qué es un pliegue? Una estructura donde se dobra, ¿sí? Entonces, un pliegue y otro pliegue. Un pliegue que está aquí se le llama salpingo palatino y el otro se le llama salpingo faríngeo. Entonces, cuando ustedes van a hacer más adelante, no sé si algunos van a hacer una subespecialidad ahí en otorrinolaringología. Entonces, hoy en día existen pequeñas cámaras que usted introduce a través de la boca, a través de la nariz. ¿Para qué? Para justamente procurar estos pliegues y para luego tratar de encontrar lo que sería el orificio faríngeo donde estaría la trompa de Eustaquio. Y por ejemplo, es un ejemplo de reconocer las partes anatómicas de la nasofaringe. Y hacia la parte de atrás nos vamos a encontrar con un receso. ¿Recuerdan lo que era un receso? Cuando vimos cavidad abdominal, recuerdan el receso sufrénico, por ejemplo, aquel espacio pequeño que queda, por ejemplo, entre aparente y un cuadro. ¿Sí? Entonces, es un espacio pequeño. Ese receso se le llama receso faríngeo, o en algunos libros le llaman fosita de Rosenmüller. ¿Sí? Rosenmüller. Entonces, partes anatómicas a nivel de la nasofaringe. Y aquí también en la nasofaringe nos vamos a encontrar con las formaciones adenoideas, que vamos a ver que son tres, ¿sí? Y les puse de esta manera. Está la amígdala faríngea, simplificando. Las formaciones adenoideas, ¿qué son? Son un grupo de células que forman parte de inmunológica, lo que viene a ser la parte de la formación adenoidea, donde van a estar muchas células de defensa. ¿Por qué? Porque probablemente algunos de ustedes o nosotros ahora mismo, como estamos en un ambiente fechado y un de vocês que estiver gripado ahí y espirrar, entonces ese virus va a comenzar a circular por el aire. Entonces esa bacteria o ese virus viene, entra, nosotros respiramos. ¿Y qué hacen estas formaciones adenoideas? Como son
formaciones linfáticas, y en el sistema linfático hay muchas células de defensa, macrófagos, linfocitos, etc. Entonces, estas formaciones adenoideas que se ubican por aquí ayudan a que, por ejemplo, si usted tiene una buena defensa, entonces esas bacterias que ingresaron por aquí, antes de llegar a los pulmones, entonces la mayoría de ellas ya están siendo aniquiladas a ese nivel, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas formaciones adenoideas? Está una amígdala llamada amígdala faríngea, o en algunos libros en vez de amígdala utilizan la palabra tónsila. Entonces, tónsila y amígdala es lo mismo. Algunos dicen amigdalitis, otros le dicen tonsilitis, es lo mismo, ¿sí? La otra es la amígdala tubárica o amígdala de Gerlach, ¿sí? Que nos dice dónde está, por ejemplo, aquí la amígdala faríngea, está cerca del fornix faríngeo. El fornix es más o menos hacia el inicio, ¿sí? La amígdala tubárica nos dice que está alrededor del orificio faríngeo, aquí alrededor de la trompa de Eustaquio. Y luego está el anillo linfático faríngeo, ¿sí? Que nos dice que está cerca de la comunicación orofaríngea, que estaría más o menos por aquí abajo. Entonces son formaciones de tejido linfático que vamos a encontrar a nivel de la nasofaringe. ¿Y para qué sirven estas formaciones adenoideas? Justamente para atrapar esas impurezas, bacterias y virus que entran toda vez que nosotros realizamos la inspiración, ¿sí? A nivel de la orofaringe, por ejemplo, nos dice lo siguiente: se inicia detrás del istmo de las fauces. Doutor, a gente tem fauces? O que seria um focinho do cachorro, sabe? El cachorro no tiene un focinho. Entonces, nosotros tenemos también lo que sería un focinho, lo que es la parte de la zona maxilar. Só que da gente não se estica tanto, né? Alguns sim, lá Entonces, eso viene a ser las fauces, ¿sí? Y como todo límite, recuerda que le dije que la cavidad nasal tiene un límite posterior. La cavidad oral, la fauce, también tiene un límite posterior. Entonces, la orofaringe se inicia detrás de esa zona, que sería esta, ¿sí? Detrás de lo que es la zona de las fauces. Nos dice que lateralmente, ¿están viendo estas dos estructuras aquí? Esas van a ser las amígdalas palatinas. La famosa amígdala que alguna vez, no sé si fueron crianza o llevaron su crianza en un médico y el médico comienza a examinar a boca. Entonces, cuando usted tira la lengua lateralmente al orificio ahí de las fauces, detrás de ella, bien escondida, están las amígdalas, las que son las amígdalas palatinas. Entonces, estas amígdalas, ¿qué son? Ahí está, voy a hablar para ustedes. Las amígdalas o tónsilas palatinas son dos masas de tejido linfoides ubicados posteriormente a la zona de la garganta. Forman parte del sistema inmunológico, ayudando a combatir las infecciones. Por eso esse relógio aqui está proibido. Não está falando a verdade ou mentira? É verdade? Quando bom, hein? Quando faz a cirurgia para retirar as amígdalas, são essas aí que São essas aqui que tira. A veces, por ejemplo, ¿por qué se retira? Porque al ser un tejido que ele às vezes luta, o corpo às vezes fica doido. Em vez de combatir as células extrañas y que vienen de fuera, às vezes o próprio corpo começa a bater con él mismo. Sí, no necesariamente, pero a veces cuando ella se infecta por una primera vez, ella se inflama, se aumenta de tamaño, se forman aquellas placas amarelas, todo bien.
Se resolvió el problema. Pero ustedes van a ver después en la anatomía patológica que quedan algunos residuos de bacterias, algunas impurezas ahí, que a veces las células piensan nuevamente que va a ser atacada, entonces empieza a llamar a todos los soldados nuevamente, y con una enfermedad a repetición a veces eso ya queda bastante grande y el paciente a veces incomoda inclusive para ingulir o inclusive para respirar porque ella aumenta mucho de tamaño. Entonces a veces se opta por hacer la disección de lo que son las amígdalas palatinas, ¿sí? Entonces eso sería la parte de la orofaringe, principalmente la presencia de las amígdalas palatinas. Y por último tenemos la laringofaringe, ¿sí? Que es la parte más inferior, que sería la parte de aquí. Lateralmente presenta lo que son los procesos piriformes, que son unos espacios que hay ahí hacia la parte lateral. Vamos a ver la presencia inferior de la faringe, unas fibras del músculo constrictor inferior, que sería este, ¿también? Este músculo que fue cortado aquí. Los músculos constrictores son unos músculos que hacen esto. Ese sería el superior, este es el medio y el inferior así, ¿sí? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahora, hacia el borde inferior nos dice, es donde vamos a encontrar un verdadero esfínter, a la parte de abajo, conocido como esfínter de Kylian, Mbappé, no mentira, solamente de Kylian, ¿sí? ¿Para qué queremos encontrar o por qué sirve este esfínter de Kylian? Porque a veces, entre lo que son las fibras de los músculos de la laringe, que vamos a ver en la próxima clase, y el músculo constrictor, existen a veces unos pequeños espacios en donde son más frágiles, en donde la mucosa de la faringe, ella forman unos pequeños divertículos. Y cuando la fragilidad está por debajo del constrictor inferior y por aquí sale ese divertículo, se le conoce justamente como divertículo de Kylian. A veces, y esto también el doctor Payo comentó que tuvo un caso en su vida, tuvo una paciente en donde vino a consultar con él porque él sentía un cheiro fuerte que venía. Y sospechando, tal vez está comiendo mucho alho, una cosa así. Y probablemente eran los dentes, estaba a consultar con un odontólogo para ver si você tem cárie, que está ahí, porque él sentía un cheiro de que estaba apodrecendo. Se fue la paciente al odontólogo, revisó sus dientes, tenía 2 caries, acumularon, solo que ese olor persistía inclusive después de haber solucionado el problema, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucedía con esta paciente? Existen unas maniobras que van a ver después de semiología, que son de palpar la parte del cuello. Entonces, ellos sintieron hacia la parte látero-posterior una pequeña masa. En aquella época ya existía la endoscopía. Entonces, la endoscopía entró hacia la cavidad oral, obviamente entró hacia la faringe, y de la faringe encontraron un pequeño buraco que comunicaba una estructura hacia la parte de atrás. Entonces formó lo que es un divertículo. ¿Qué sucede con esta paciente? Porque ella sentía, ella inclusive si escovaba los dientes así, fazia y cuspía Listerine todo el día igual. A veces cuando alguien tiene un mal hálito, a própria pessoa, às vezes ela não sente, mas quando faz na outra pessoa, a pessoa sí siente. En este caso son pacientes que ella misma, no es de otras personas, ella misma siente, toda vez que fala o algo así, ella siente ese mismo olor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos aquí, voy a diseñar bien rápido más o menos, lo que sería esta parte. Entonces, esta es la faringe, ¿sí?
Entonces, debajo, como le dije, del músculo constrictor inferior, a veces en este espacio, llamado espacio de Killian, en donde está el esfínter de Killian, a veces en ese espacio la mucosa de la faringe, ella sale y forma un divertículo. A veces es pequeño, pero nosotros nos alimentamos, comemos comida. Entonces esa comida que entra por aquí y va al esófago, a veces ella venía hacia aquí y se quedaba aquí, entonces se iba quedando cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y llega un momento donde los alimentos que quedan aquí empiezan a fermentar, como todo comienza a podrecer. Y no adelanta que ella escoba los dientes y todo más, porque el olor viene de la faringe hacia la cavidad nasal o hacia la cavidad oral. Entonces eso se entra quirúrgicamente, se entra a nivel del cuello, se hace un forcagato aquí, ¿bien? Y se corta y se retira lo que es el divertículo. Es más o menos la misma enfermedad que suele acometer a los intestinos. ¿Recuerdan aquel Seloquenevis, creo, vale? Ese ahí, solo que ese era a nivel de su intestino grueso. Entonces, a nivel del intestino grueso se van formando pequeños divertículos. ¿Sí? Entonces, a nivel del cuello existen dos tipos de divertículos que se pueden formar. Cuando es netamente el inicio de ella es posterior, se le conoce como divertículo de Zenker, ¿sí? Cuando es prácticamente posterior. Y cuando es un poquito lateral, se le conoce con el nombre de Killian. Entonces eso van a verlo más adelante, ¿sí? Por lo que son los divertículos a nivel del cuello. Obviamente no vamos a preguntar aquí porque nuestro tema no es patológico. Entonces aquí tienen dos preguntas fáciles. Nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. No faringe. ¿Cómo se llama? La encrucijada aeroisótopa. Aquí tienen las relaciones que vamos a encontrar a nivel de la faringe. Miren, se relaciona obviamente con lo que sería la cavidad nasal, con la cavidad oral, porque prácticamente está delante de ella, con la laringe. Se va a relacionar con el nervio vago, porque el nervio vago es la que le inerva a ella. El nervio laríngeo superior también, porque es una rama del nervio vago. Se relaciona ahí con las arterias carótidas, con las venas yugular, miren, con el tronco tirolingofaringofacial y con los músculos estiloideos, ¿sí? Lo que sería el estilo iodeo, lo que es el estilo faringeo y el estilo gloso, ¿sí? Estos dos principalmente, vamos a ver mañana. El estilo ioideo usted ya conoce, que va de la apófisis estiloides al ioides. El otro, el estilo faringeo, es el músculo elevador de la faringe que vimos ahora, y el estilo gloso vamos a ver mañana, que forma parte de la laringe, ¿sí? Entonces ahí forman un famoso ramillete llamado ramillete del riolano, en donde en el ramillete del riolano, aquí, vamos a encontrar lo que sería la arteria carótida externa, ¿sí? Hablando de vascularización o de arterias, vamos a ver que las arterias que van a la faringe son numerosas y provienen de la carótida externa. Recuerdan que había una arteria que era una arteria colateral de la carótida interna llamada arteria faringea ascendente. Pero también la faringe puede recibir ramas que provienen de la arteria tiroidea superior, de la arteria facial, como también de la arteria maxilar. Pero la que principalmente vasculariza la mayor parte de la faringe es la arteria faringea ascendente. Lo que sería su drenaje venoso drena a través de la vena faringea, y sabemos que la vena faringea desemboca ¿dónde? En un tronco tirolingofaringofacial, que ella luego va a desembocar en la yugular interna, ¿sí? Y aquí les puse también lo que son los nódulos linfáticos, que hay
nódulos linfáticos a nivel posterior, laterales y anteros inferiores, que van a ser luego las raíces en donde se van a dirigir hacia las partes de las amígdalas, o también llamadas tonsilos, que vimos principalmente a nivel de la nasofaringe y de la orofaringe, ¿sí? La inervación está inervado por estos nervios de aquí, ¿sí? Lo que sería el nervio sensitivo sensorial, la que lleva la parte de la sensibilidad, inervado ahí por el nervio trigémino, que el nervio trigémino da un nervio llamado faringio o de Bock. Está inervado por el glosofaringio, que es el número 9. Está inervado también por el vago, que el vago da una rama llamada laringe superior e inferior. Entonces, a través del par craneal 5, 9 y 10 es donde van a llevar las raíces sensitivas sensoriales. La raíz motora, que viene a ser la parte de la musculatura ahí, intrínseca y extrínseca, a través también del nervio faringio, también por el nervio vago y en este caso por el nervio accesorio, que es el par craneal número 11. Y los nervios vegetativos van a ser a través de los ganglios cervicales superiores. El nervio vegetativo son específicamente los nervios que van a llevar la parte de lo que es la defensa, lo que van a ser raíces que salen de la médula espinal a nivel cervical. Entonces ellos se acumulan ahí en unos ganglios hacia arriba a nivel cervical. Entonces aquí un resumen en una imagen, lo que sería la inervación de cada una de ellas. La nasofaringe inervada ahí por el trigémino, la orofaringe por el glosofaringio, y lo que sería la hipofaringe o laringofaringe inervado ahí por el par craneal número 10 y más hacia la parte de abajo por el nervio espinal o accesorio, que es el número 11. Entonces, más o menos hacia esa distribución es la inervación de nuestra faringe, lo que sería nuestra clase de hoy. Entonces el nervio trigémino inerva más o menos hacia la zona de nasofaringe, lo que es el 9 hacia la orofaringe, la 10 y la 11 más hacia la hipofaringe, o sea, laringofaringe. ¿Ok? ¿Perfecto? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre la faringe? ¿Listo? Política.